clase de Introducción a la Enfermería Pediátrica. Mi nombre es Erika González y en esta clase les voy a presentar la valoración de signos vitales. Los signos vitales son una tarea fundamental y es una tarea que enfermería realiza independientemente. Los signos vitales son indicadores que reflejan el estado fisiológico de los órganos vitales. Expresan de manera inmediata los cambios funcionales que suceden en el organismo. Voy a ser insistente en esto, pero en cada control que realicemos no nos tenemos que olvidar de los 5 momentos del lavado de manos. Lo vamos a hacer antes de ingresar a la unidad del paciente, después antes de entrar en contacto con el paciente y después luego de habernos retirado de la unidad del paciente. Puede ser lavado de manos con agua y jabón en sus 8 momentos o el lavado con alcohol en gel o alcohol. Cada material que uso de uso compartido tengo que desinfectarlo, sea los estetoscopios, los termómetros entre paciente y paciente, tengo que pasarle un algodón con alcohol. Comenzamos por el control de la temperatura axilar. Los objetivos son de detectar alteraciones en la temperatura corporal, también identificar posibles signos de infección. Material que voy a usar, termómetro digital. Los termómetros de mercurio están totalmente fuera de circulación y en este caso con pacientes pediátricos no debería usarse. Tampoco porque es un riesgo para el personal. Procedimiento, lavado de manos. Tengo que explicarle el procedimiento. Si es un lactante como el de la foto, o le voy a explicar a la mamá, al papá o al acompañante que esté en ese momento. Si es un niño en edad escolar, que puedo socializar, le puedo explicar el procedimiento para mantenerlo calmo. Tengo que secar la axila, ver que no esté mojada, con una toalla de papel o algodón. Y luego coloco el termómetro en el hueco axilar de 3 a 5 minutos o hasta que suene. Voy retirando progresivamente porque siempre hay algún grado que se va modificando a medida que voy retirando el termómetro. Luego registro, tengo que tener registro exacto con hora, paciente y la temperatura. Posteriormente tengo que desinfectar el material y lavado de manos. Recomendaciones. Va a haber uso de termómetro individual cuando haya un paciente aislado. Estos pueden ser niños con enfermedades infectos contagiosas como COVID, como varicelas, cuando haya lesiones en la piel, cuando haya quemados graves, en niños inmunosuprimidos, en recién nacidos, porque todavía no tienen completo su calendario vacunatorio, entonces se requiere mucho cuidado con los recién nacidos. Se toma temperatura rectal solo en caso que el médico solicite temperatura diferencial. El termómetro debe ser para tal fin y de uso exclusivo. La frecuencia respiratoria. El objetivo es valorar la frecuencia respiratoria y detectar alteraciones del patrón respiratorio. Material que voy a usar, reloj segundero y estetoscopio para ocultar los ruidos respiratorios. Procedimiento, lavado de manos. En este caso nosotros por ahí no vamos a explicar el procedimiento porque sabemos que cuando decimos que estamos controlando la frecuencia respiratoria, sí puede ser que tenga conciencia y se altere este control, como lo realizamos a veces en los adultos. Por ahí mientras tomamos el pulso o mientras realizamos las auscultaciones,
vamos haciendo el conteo en minuto completo. Podemos auscultar carina y auscultamos campos pulmonares, y en estos casos también podemos detectar la presencia de disnea, de taquipnea, de bradipnea. Si miramos la fascie, podemos observar si hay aleteo nasal. Si observamos el tórax, podemos ver si hay presencias de tiraje costal y subcostal, presencias de apnea, que son cese total de la respiración, y el uso de musculatura accesoria. Puede haber músculos del cuello y ruidos agregados. Todas estas observaciones las tengo que registrar, y el lavado de manos, fundamental. Recomendaciones, como la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca. Si el niño está llorando o está inquieto, estos valores se alteran. Lo mismo en caso contrario, que si está en un sueño profundo, no es que está en bradipnea, sino que está en un periodo pasivo. Y todo esto lo tengo que registrar o aclarar en qué condiciones hice los controles de signos vitales. Si hay un niño en ARM y está en el proceso de Winnie, tengo que controlar la frecuencia respiratoria independientemente del setting que tenga el respirador. Terminología. Respiración. Es el intercambio gaseoso entre el organismo y el medio ambiente, puesto en evidencia por el ascenso y el descenso de las paredes abdominales y torácicas. Consta de 2 momentos de inspiración, es donde se produce la entrada de aire en los alvéolos pulmonares, y expiración, donde hay salida del aire inspirado. Eupnea va a ser la respiración normal. En niños hay tablas y valores normales, ¿sí? Según el percentil. La disnea es la de respiración dificultosa. La taquipnea es la aceleración de la frecuencia respiratoria. La bradipnea es la disminución de la frecuencia respiratoria. La apnea es el cese temporario de la respiración. La hipernea es el ritmo y profundidad de las respiraciones aumentadas y de naturaleza jadeante. Las respiraciones de Cheyne-Stokes generalmente se ven en pacientes críticos o en pacientes terminales. Son respiraciones que aumentan en fuerza y en frecuencia hasta cierto punto y luego disminuyen hasta que cesan por completo. Luego de un breve periodo de apnea, este ciclo se repite. Las respiraciones de Biot, hay periodos irregulares de apnea que alternan con periodos en los cuales se toman 4 o 5 respiraciones de idéntica profundidad. La frecuencia cardíaca o el pulso apical. Los objetivos van a ser valorar la frecuencia cardíaca y detectar alteraciones en la frecuencia cardíaca. Material que vamos a necesitar: estetoscopio y reloj con segundero. Procedimiento va a ser el lavado de manos. Tenemos que explicar el procedimiento como vimos anteriormente. Preferentemente, si hay que auscultar, se recomienda auscultar sin ropa, ¿sí? Solo con la campana y la piel. Colocar el estetoscopio sobre el lado izquierdo del tórax a nivel de la tetilla y controlar los latidos durante 1 minuto completo. En este caso vamos a controlar el pulso apical. En niños recién nacidos y lactantes menores se controla de esta forma la frecuencia cardíaca. Tenemos que constatar la frecuencia, el ritmo, la intensidad, la tensión, la amplitud del mismo y registrar. Recomendaciones. Debemos limpiar el estetoscopio con torundas humedecidas con alcohol entre niño y niño. En los lactantes, el pulso apical puede auscultarse justo por fuera del pezón, en el tercer o cuarto espacio intercostal. A medida que el niño se hace mayor, el punto de mayor intensidad se vuelve más bajo, se hace más interno con respecto a la línea medio clavicular en el cuarto o quinto espacio intercostal.
En niños con dextrocardia, colocar el estetoscopio sobre el lado derecho del tórax a nivel de la tetilla. Y como vimos anteriormente, si el niño llora o está en sueño profundo, estos valores no son lo mismo. Terminología. Dextrocardia. Es cuando el corazón está ubicado hacia el lado derecho del tórax. Frecuencia. Es la cantidad de pulsaciones contadas en un minuto. Ritmo. Es un pulso rítmico, es aquel donde las pulsaciones están separadas entre sí por espacios de tiempos iguales. Amplitud. Pone en evidencia la altura de la onda pulsátil. Tensión o dureza depende de la presión y elasticidad arterial. Se mide por la fuerza que debe efectuarse para interrumpir las pulsaciones. Taquicardia es la frecuencia cardíaca aumentada y bradicardia la frecuencia cardíaca disminuida. Pulso filiforme, un pulso que es fino y apenas perceptible. Pulso alternante, un latido fuerte seguido de un latido débil. Pulso intermitente, un pulso en el cual se interrumpen varios latidos. Pulso irregular, pulso en el cual los latidos aparecen a intervalos irregulares. Con respecto al control de la tensión arterial, la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. El objetivo es valorar la presión arterial y detectar posibles alteraciones de los valores normales. Material que voy a necesitar: un tensiómetro neroide, puede ser con brazalete de velcro, que tiene distintos manguitos para adultos, que lo van a requerir los pacientes adolescentes, y pediátricos, y después tenemos los distintos tamaños para neo. Y necesito también estetoscopio. El procedimiento, como siempre, lavado de manos. Tenemos que verificar antes de realizar el control que el tensiómetro esté en condiciones de ser utilizado, que no esté la perita dañada, que no esté roto el manguito. Tenemos que explicar el procedimiento, mucho más si son niños en edad escolar. Explicar cómo va a ser, que solo va a ser una pequeña presión y nada más. El niño debe estar perfectamente en posición sentado, la espalda apoyada y el brazo desnudo, ubicado de tal forma que se encuentre a la altura del corazón. Estimar por inspección o medir la circunferencia del brazo en un punto medio entre el acromión y el oleocranón. Como vemos en la imagen, es una circunferencia entre el hombro y el codo. Y elegir el manguito adecuado. La cámara insufladora debe cubrir el 80% de la circunferencia del brazo y las dos tercias partes del largo. Se debe palpar la arteria humeral y colocar el manguito de tal forma que la parte media de la cámara esté ubicada sobre la misma a 2 centímetros del pliegue, en la fosa antecubital, donde se colocará la membrana del estetoscopio. Nunca tengo que colocarlo debajo del manguito, siempre colocarlo por debajo. Procedimiento. Por palpación del pulso radial se deberá inflar rápidamente el manguito hasta los 60 milímetros de mercurio y luego los incrementos serán de 10 milímetros de mercurio hasta la desaparición del pulso. El modelo de tensiómetro neroide permite ejercer una fuerza mecánica alrededor del brazo con el fin de medir la tensión arterial y utiliza un manómetro de aguja. Colocar la membrana del estetoscopio sobre la arteria humeral arriba de la parte media de la fosa antecubital, justo por debajo e inferior del manguito, y mantenerlo firmemente, asegurando que esté
en contacto con la piel en toda su superficie. Tengo que inflar rápidamente hasta 30 milímetros de mercurio por arriba de la presión palpatoria. Desinflar lentamente a un ritmo de 2 milímetros por segundo mientras se escucha la aparición de los ruidos. El comienzo de los ruidos, el primero de los ruidos de Korotkov, indica la presión sistólica. El primero al menos de 2 ruidos consecutivos irregulares. Y la desaparición de los ruidos indica la presión diastólica, que es el quinto ruido. Todo este procedimiento lo debo registrar. Recomendaciones. Es fundamental la técnica que se utiliza. También hay tensiómetros digitales. Tienen que estar bien calibrados, con las pilas también correctamente en funcionamiento. Y bueno, hay factores que pueden producir variaciones en la tensión arterial, como el dolor, el estrés, la vejiga urinaria llena y las comidas recientes. Como dije anteriormente, no colocar la campana o membrana del estetoscopio por debajo del manguito para que no se escuchen ruidos extraños. Se debe dejar constancia del miembro donde se tomó la presión arterial, la posición del manguito del niño y el manguito utilizado. Y si el niño llora durante el control, lo tengo que registrar, porque también ese valor no va a ser fidedigno en ese momento. Terminología. Presión arterial es la fuerza ejercida por la sangre contra las paredes arteriales. Tensión arterial normal se define como la presión sistólica o diastólica debajo del percentil 90 para la edad y sexo. Hipertensión arterial se define como el promedio de tensión arterial diastólica o sistólica mayor o igual al percentilo 95 para la edad y sexo, medida al menos en 3 ocasiones separadas. Presión estable cuando se mantiene una cifra aunque no sea la normal. Presión inestable cuando la presión arterial varía. Primer ruido de Korotkov se corresponde con la presión sistólica. Cuarto ruido de Korotkov, sonidos se atenúan, son menos reconocibles y suaves. Y el quinto ruido son los que desaparecen por completo, que sería la presión diastólica. Bueno, muchas gracias por haber participado de esta clase. Nos vemos en otro encuentro y para más bibliografía la estaremos subiendo en la plataforma.